¿Puede una institución creada para salvar almas convertirse en una máquina de destrucción? Imaginen un tribunal que no respetaba fronteras, que podía juzgar a reyes y campesinos por igual, y cuyo veredicto final se ejecutaba no en una cárcel, sino en las llamas de una hoguera. Durante 356 años, el simple nombre Inquisición provocaba terror en el corazón de los españoles. Pero detrás de la leyenda negra de torturas y autos de fe se esconde una historia mucho más compleja, la de un instrumento de poder político disfrazado de celo religioso, y una burocracia meticulosa que documentó sus crímenes con una precisión escalofriante. Esta no es solo la historia de una persecución, sino la crónica de cómo se forjó la identidad de una nación a través del miedo y la pureza de sangre. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentramos en los oscuros tribunales del poder absoluto, en un periodo donde la ortodoxia se imponía con hierro y fuego. Hoy exploraremos el peso de la cruz, la Inquisición española y la arquitectura del miedo. Para entender el nacimiento de esta institución única, debemos viajar a la España del siglo XV. La península ibérica era un mosaico de culturas donde cristianos, musulmanes y judíos habían coexistido, no siempre pacíficamente, pero con cierto grado de tolerancia. Sin embargo, en 1492, con la conquista del reino nazarí de Granada, los reyes católicos, Isabel y Fernando, completaron la reconquista. Ahora enfrentaban un problema: ¿cómo crear un Estado unificado y fuerte? Su respuesta fue la uniformidad religiosa. Si todos sus súbditos profesaban la misma fe, la lealtad al trono estaría garantizada. Fue en este contexto que, en 1478, obtuvieron del Papa Sixto IV una bula que autorizaba la creación de la Inquisición española. A diferencia de las inquisiciones medievales, controladas por Roma, esta sería un instrumento directamente bajo la corona española. Su primer objetivo: los judeoconversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero de quienes se sospechaba que practicaban su antigua fe en secreto. Se les llamaba marranos, un término despectivo. La mente maestra detrás de la maquinaria inquisitorial fue un hombre de profunda fe y aún más profunda ambición: Tomás de Torquemada. Confesor personal de la reina Isabel, Torquemada era un dominico asceta que dormía en una tabla de madera, llevaba una túnica remendada y se alimentaba de pan y agua. Este hombre, que rechazaba los lujos materiales con una mano, con la otra diseñó un sistema de terror de una eficacia aterradora. Fue nombrado inquisidor general en 1483, y su nombre quedaría para siempre ligado al fanatismo más cruel. El procedimiento de la Inquisición era una obra maestra de terror psicológico. Todo comenzaba con el Edicto de Gracia. Los inquisidores llegaban a una ciudad y durante un mes, cualquier persona podía confesar sus herejías y recibir un castigo leve. Pero había una trampa. También debían delatar a todos los que conocieran que hubieran practicado herejías. El vecino delataba al vecino, el amigo al amigo, el familiar al familiar. Era una máquina perfecta de división social. Si alguien era denunciado, comenzaba el proceso. El acusado era llevado a las cárceles secretas de la Inquisición. No se le informaban los cargos ni quién lo había acusado. El objetivo de los interrogatorios no era determinar la verdad, sino obtener una confesión. Y para ello estaba la tortura. Contrario a la creencia popular, la Inquisición española tenía reglas estrictas sobre la tortura. No podía provocar la muerte o el derramamiento de sangre, y un médico debía estar presente. Pero dentro de estos límites, la crueldad era infinita. Los tres métodos principales eran la garrucha. El prisionero era elevado con cuerdas atadas a sus manos y luego soltado bruscamente. El potro, una mesa de madera con cuerdas que se estiraban hasta dislocar las articulaciones, y la toca, o waterboarding, donde se forzaba al reo a tragar agua usando un paño. La mayoría confesaba en la mera descripción de los instrumentos. Pero aquí es donde llegamos al giro inesperado, la revelación que desafía la narrativa popular. El arma más poderosa de la Inquisición no fue la tortura física,
sino un meticuloso sistema burocrático que creó una red de información y control social sin precedentes. Los inquisidores eran, ante todo, archiveros obsesivos. Cada proceso generaba un expediente detallado que incluía la denuncia, los testigos, las confesiones y la sentencia. Estos documentos se conservaban en archivos centrales, creando una base de datos de sospechosos y sus familias que se transmitía de generación en generación. La limpieza de sangre se convirtió en una obsesión nacional. Para ocupar cargos públicos, ingresar a universidades o unirse a ciertas órdenes militares, se debía demostrar que no se tenía ascendencia judía o musulmana. Los inquisidores, por tanto, no solo controlaban el presente, sino que determinaban el futuro de las familias españolas durante siglos. Esta burocracia del terror era tan eficaz que convirtió la delación en un hábito social y la sospecha en un valor cívico. El verdadero genio malvado de la Inquisición no fue la crujía de huesos en el potro, sino el crujido de las páginas de sus archivos. Si el acusado confesaba durante el proceso, podía ser reconciliado con la Iglesia, aunque a menudo con castigos humillantes como llevar un San Benito, una prenda infamante, por el resto de su vida. Si se negaba a confesar y persistía en su error, era declarado hereje pertinaz y relajado al brazo secular, es decir, entregado a las autoridades civiles para ser quemado en la hoguera. El momento culminante del poder inquisitorial era el auto de fe. Estas no eran ejecuciones simples, sino elaborados espectáculos públicos que podían durar todo el día. Las víctimas, vestidas con sus sanbenitos y corozas, gorros cónicos, desfilaban por las calles ante la multitud. Los autos de fe combinaban la pompa religiosa con el horror del castigo, y eran eventos sociales masivos donde la aristocracia ocupaba los mejores asientos. El más grande se celebró en Madrid en 1680, presidido por el rey Carlos II. Con el tiempo, el alcance de la Inquisición se expandió. Ya no solo perseguía a judaizantes, sino a musulmanes conversos o moriscos, a protestantes, a místicos alumbrados, y luego a delitos como la bigamia, la blasfemia o la solicitudación, cuando un sacerdote propasaba con una feligresa durante la confesión. En el siglo XVIII, incluso persiguió a ilustrados por leer libros prohibidos. La Inquisición también tuvo sus disidentes. Un caso notable fue el de Pedro de Arbués, inquisidor de Zaragoza asesinado en 1485 por conversos, lo que provocó una represión aún más brutal, o el de Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, procesado por sus ideas cercanas al erasmismo, demostrando que nadie estaba a salvo. El declive comenzó en el siglo XVIII con las ideas de la Ilustración. Los Borbones, especialmente Carlos III, redujeron su poder. Pero fue la invasión napoleónica la que le dio el golpe de gracia. José Bonaparte abolió la Inquisición en 1808, aunque sería restaurada tras su caída. Finalmente, el 15 de julio de 1834, un decreto de la regente María Cristina la suprimió para siempre. Las cifras exactas de víctimas son controvertidas. Los estudios modernos, basados en esos meticulosos archivos, estiman alrededor de 150.000 procesos y entre 3.000 y 5.000 ejecuciones en los más de 3 siglos de existencia. Cifras terribles, sin duda, pero menores a las de la leyenda negra. Sin embargo, el verdadero daño de la Inquisición no se mide solo en vidas, sino en la cultura del miedo, la delación y la intolerancia que sembró en la sociedad española, cuyas secuelas perdurarían mucho más que la propia institución. La Inquisición española nos deja una pregunta inquietante que resuena en nuestro tiempo. ¿Cómo distinguimos entre la seguridad de un Estado y la tiranía de la ortodoxia? En nuestra era de vigilancia masiva, redes sociales y corrección política, estamos creando nuevos tipos de inquisiciones digitales donde la delación se premia y la disidencia se castiga con la cancelación. Si este viaje a los sótanos del poder absoluto y la intolerancia les ha hecho reflexionar sobre los delicados límites entre la fe y el fanatismo,
el orden y la opresión, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis de los momentos que han definido la lucha por la libertad de conciencia. Y déjenme saber en los comentarios, ¿creen que el instinto de persecución y pureza es inherente a las sociedades humanas? ¿O podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de amenaza? Hasta la próxima. Cuídense mucho.